Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué Si vamos significa? directamente al tema que me convocas, perdón, en este momento en el Perú hay circulando no solamente el COVID, que ya sabemos en la situación pandémica, sino también influenza, que se ha visto desde hace varias semanas atrás con una circulación intensa en la Amazonía y en algunas zonas de Lima. Claro que sí. Sin duda, incluso el día de ayer también había señalado la jefa de inmunizaciones del MINSA, Gabriela Jiménez, que también en los vacunatorios iba a aplicar la vacuna contra la influenza. Entonces, es importante atacar el sistema, este problema de raíz. Y además teniendo en cuenta que se van reportando más estos casos. En Hungría también se han detectado casos de flurona y en Brasil se han reportado los 4 primeros casos. Estos, digamos, esta convivencia de dos virus es habitual. Cuando los virus circulan de manera epidémica o en forma de brotes, llega a ser, la probabilidad llega a ser alta, y eso es lo que está ocurriendo en Perú en este momento, en algunas zonas del país, ¿no? Eh, por lo general, cuando la situación es de una baja intensidad, no vas a tener mucha probabilidad de que te contagies de los dos virus a la vez. Pero cuando hay una circulación intensa de ambos, esa probabilidad es mucho mayor. Ese fenómeno, por otro lado, ya se ha venido dando en el país. En ese momento no se tenía este nombre que se ha acuñado de florona, pero han habido reportes, inclusive publicaciones sobre esto ya desde el mes de octubre del 2020, con casos esporádicos, y en este último tiempo nosotros hemos visto personas que tienen la coexistencia de los dos virus en lugares como San Martín o Loreto, por ejemplo, ¿no? Donde han habido sendos brotes de influenza H3N2, ya además de COVID, ¿no? Entonces lo que entiendo por lo que usted nos explica es que esta coinfección no es nueva. Esto se da no solamente a nivel de virus, a nivel de bacterias, por ejemplo. Es decir, el ser humano convive con ello. Sí, especialmente si es que hay una altísima circulación de ambos, ¿no? Porque bajo circunstancias normales, cuando está todo controlado y la intensidad de la circulación es relativamente baja, no se van a producir. En estos casos la probabilidad es menor, digamos. Ahora, si tú estás no vacunado de una de las condiciones, estás totalmente expuesto, no utilizas las medidas de prevención y las dos condiciones circulan a la vez infectando a muchas personas, tu probabilidad de que te infectes es máxima. Una de las cosas que está ocurriendo en el país en este momento es que tenemos una reducción de la cobertura de vacunación contra influenza. Hemos logrado muy buena cobertura contra COVID con 2 dosis, pero no ocurre lo mismo con las otras vacunas. Y tenemos además un relajamiento de las medidas de prevención que nosotros tenemos que respetar como personas. Esas medidas son básicamente el uso de doble mascarilla, el evitar conglomerados, exponernos más allá de nuestra burbuja social, ambientes ventilados, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que está permitiendo que algunas personas contraigan esta doble infección. Es mucho más posible, obviamente, donde tienes una Y, situación de circulación alta, epidémica de estos dos virus, ¿no? y a propósito de los síntomas, el tener estos dos virus en el cuerpo del paciente complica más su situación. Podría ser mucho más complicado porque ambos afectan el sistema respiratorio, compiten entre sí para invadir el espacio más amplio del parénquima pulmonar, de los órganos. Son dos virus que están luchando en tu cuerpo para invadirte, para replicarse, y ambos, en este caso, afectan con un nivel de severidad importante. En ausencia del COVID, nosotros debemos recordar la pandemia influenza H1N1, por ejemplo, también que nos impactó, no con tantos fallecidos, porque no se expandió tanto, pero causaba síntomas muy similares. Empezaba con una fiebre, secreción nasal, que eso es la que marca la diferencia probablemente con el COVID, secreción nasal, congestión, dolor de garganta. Después venía el dolor y la dificultad respiratoria, y en el momento ya de virus totalmente instalado y cuando no teníamos los medicamentos apropiados, podía producir la muerte.
Cuando están los dos juntos, este proceso es mucho más intenso y acelerado, ¿no? Entonces, ese es el riesgo que tenemos, sobre todo de la saturación de los hospitales y de las unidades de cuidados intensivos, obviamente, ¿no? Y al existir esta coinfección, puede generar el intercambio de material genético y esto eventualmente derivar, en el caso del coronavirus, a una mutación. Bueno, eso no se ha demostrado. En teoría podría, pero no se ha demostrado que ocurra. Y sin embargo, en ciencias naturales son posibilidades que tenemos que estar observando, ¿no? La posibilidad de que haya este intercambio va a depender, obviamente, de que se den las capacidades de coexistencia en un huésped que tenga las condiciones que permitan ese intercambio. Por ejemplo, la duración de la enfermedad. Esas son situaciones posibles. Ahora, la preocupación, sin embargo, va, y el llamado va a que la población exija, primero que el Ministerio tome la iniciativa de tener las vacunas disponibles, la población exija que se pueda poner las vacunas correspondientes y que cumpla además las medidas de seguridad pertinentes para que no tengamos esa exposición a un nuevo virus virus que está circulando y que puede coinfectarnos. No todo es COVID en este caso, ¿no? Claro Y que sí. el Ministerio de Salud tiene que actualizar esa agenda de vacunación que es necesaria, ¿no? Efectivamente, acá no solamente hay que concentrarnos, al menos en estos momentos, en la COVID-19, sino también en la necesidad de reforzar la vacunación con respecto a la influenza. Y usted hablaba acerca de, si bien es cierto, si uno lo compara con este primer tramo de la pandemia, la primera y segunda ola, el sistema de salud ha mejorado, pero todavía nos falta mejorar aún más, teniendo en cuenta que ya el ministro de Salud había anunciado que en próximos días estaríamos entrando a una tercera ola, y quería consultarle qué factores determinan ello, qué factores señalan que uno puede afirmar ya estamos en una tercera ola. En realidad es el número de casos creciente, ¿no? Las olas, si hacemos el símil de cualquier onda de crecimiento, empiezan con un número relativamente bajo que va acumulando fuerzas y a medida que se transmite van contagiando más personas, van creciendo y llega a un clímax. Pero la ola no se diagnostica cuando estás en la cresta, sino antes, ¿verdad? En el momento del crecimiento. Y lo que nosotros podemos ver es que a mediados de noviembre nosotros teníamos un promedio de 900 casos diarios de casos confirmados, que para las fechas alrededor de la Navidad llegaban a contabilizarse ya casi a 1.500 casos por día. Y en este momento el nivel de casos que se diagnostican por día están alrededor de los 3.000 diarios. Es decir, si notamos esto, han habido crecimientos progresivos que desde mediados de noviembre hasta esta primera semana de enero muestran una triplicación de los casos diagnosticados con biología molecular. No se ha acompañado del mismo nivel de fallecimientos porque felizmente tenemos una muy buena cobertura de vacunación. El riesgo, sin embargo, se encuentra en que en la medida que Omicron comience a prevalecer, la variante Omicron comience a prevalecer, pueda atacar a alguna persona que no tiene la inmunidad apropiada porque no se puso la tercera dosis de vacuna, por ejemplo. Esto es nuestros adultos mayores y las personas con condiciones crónicas, y en ellos sí pueda causar enfermedad severa. Es muy común que ahora escuchemos los casos de personas que se están reinfectando a pesar de tener las dos dosis. La mayoría de nosotros que no tenemos una condición de factor de riesgo, probablemente vamos a estar protegidos, pero si toca a alguna persona que tiene esos factores, puede ocasionar una enfermedad severa. Hoy día la cobertura de vacunación para tercera dosis, para saberlo, está en menos del 40% de la población de riesgo. Eso deja que haya alrededor de unos 4 millones de personas que podrían ser presa de una enfermedad severa durante el crecimiento de esta ola. Ella probablemente alcance su pico a mediados de febrero y ese es el momento más crítico que nosotros vamos a tener. Si bien es cierto, estamos todavía en el proceso, ahora el objetivo, sí, ya hemos llegado al 80%, ¿no? Digamos en un tema general, pero aún en algunas regiones todavía no se ha llegado al 80% en la aplicación de las dos dosis, y se espera que también las personas
entren en razón y entiendan la necesidad, según también las explicaciones que usted me da, la importancia de poder vacunarse. Ahora, la siguiente meta es la tercera dosis. ¿Se podría ya plantear una cuarta dosis, sobre todo al personal de salud y la población vulnerable o con comorbilidades? Se puede plantear una tercera dosis, una cuarta dosis, perdón, si es que nosotros tendríamos una cobertura con una tercera dosis, perdónenme ustedes. Pero lo importante de esto es que la cuarta va a ser necesaria, como se ha hecho en otros países, con personas inmunosuprimidas. Durante otro momento, vale la pena evaluar cuánto es la duración de la inmunidad para saber el momento oportuno de esta cuarta dosis. Por ahora, solamente concentrarnos en esta tercera. Eso es lo más importante, las coberturas tienen que alcanzar un nivel importante que todavía, por desgracia, no hemos alcanzado en este instante mismo, ¿no? Sí, doctor Percy Minaya, lo hemos visto ahí con su pequeño, no se preocupe, eso es parte de un vivo. Y a propósito de ver al pequeñito, recuerdo este proceso de vacunación que se va a realizar en breve, según lo que se ha detallado, a menores de 5 a 11 años. Pero mi consulta es, como viene ocurriendo en otros países como Argentina, Chile, Venezuela y Colombia, que ya están vacunando a pequeños de 3 años, ¿esto podría plantearse aquí? ¿Podría darse esa posibilidad? Totalmente. Las vacunas, como se han venido demostrando en el mundo, se han aplicado miles de millones de vacunas, son bastante seguras. No hemos tenido registros en el mundo de condiciones de severidad y fallecimientos, por ejemplo. Algunos casos donde han habido, obviamente, reacciones adversas severas, que han podido ser superadas en la mayoría de los casos. Pero en Perú, la vacuna con la que nosotros estamos vacunando preferentemente es con la producida por los laboratorios Pfizer, que ha dado más facilidades en la venta de sus recursos. Tiene la misma formulación que la vacuna para adultos en dosis reducidas para niños, y la seguridad que esta ofrece, que podemos verla a lo largo de un año que ha discurrido la vacunación entre los adultos sin generar mayores dificultades, ¿no? Entonces, esa misma es la que se aplicaría, y en el mundo ha demostrado no solamente efectividad para poder contener el contagio y la enfermedad severa, sino sobre todo que no ha producido ningún efecto adverso sobre los cuales los padres estamos preocupados, ¿no? Y doctor Minaya, quería reforzar acerca de los síntomas de flurona, de aquellas personas, o sea, cómo detectarlo, qué estudios se pueden realizar para que se pueda saber si tiene realmente la coinfección. En el momento en que se realice el diagnóstico de certeza para el COVID-19, nosotros recordaremos las pruebas moleculares, ¿verdad? Estas se hacen con un hisopado, un hisopo largo que penetra hasta el fondo de la nariz, toca la mucosa nasal. Esta es la que nos da el diagnóstico de certeza para COVID. Para influenza es igual. Tomamos una muestra con un hisopo, se hace un procedimiento con PCR y puede detectar varios virus a la vez. Entonces usamos un diagnóstico de tecnología de diagnósticos múltiples por biología molecular, múltiplex PCR se llama, y esto lo que nos da es el reflejo de los virus que podemos tener cuando tenemos una infección. El tema es cuándo debemos tomarlo, y la respuesta hacia eso es cuando nosotros encontramos casos más severos que lo normal o condiciones de manifestaciones atípicas, algo que no esperaríamos encontrar en un caso de COVID o de sospecha de influenza, ¿no? Entonces una gran congestión, muchísimo dolor extremo a nivel muscular. Esos son los momentos en que nosotros deberíamos tomar las pruebas para poder tener el diagnóstico de esta coinfección. Y por último, muy brevemente, sí, también como parte de estas medidas para poder luchar contra la COVID-19, también debería incluirse la adquisición de las pastillas de Pfizer y Merck para tratar el COVID-19 en pacientes moderados. Esa es una posibilidad. El Perú, estoy seguro que estará contemplando esto. Hay que señalar que en este momento esta producción todavía es escasa en el mundo. En el mismo Estados Unidos
el Estado ha intervenido tomando control sobre la distribución de estos fármacos, pero en el momento que haya más producción va a estar disponible seguramente para el resto del mundo. Esa es una buena medida, va a evitar la progresión de la enfermedad, pero mientras no la tengamos, lo más importante es la prevención. Vacuna, especialmente con la pauta triple, debido al escape inmunológico que provoca Omicron, y las medidas que nosotros como personas podemos mantener bajo control, es decir, el usar la doble mascarilla, evitar acudir a lugares donde hay muchas personas conglomeradas y escoger siempre mantenerse en espacios ventilados. Lavado de manos, por supuesto. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Percy Minaya, por esta información. Un gusto conversar con usted. Así es que ya lo saben a todas las personas que nos están viendo.